Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este webinar titulado Iniciativa 5577, Reformas a la Ley de Carrera Judicial en peligro de retroceso. Les agradecemos mucho su presencia esta tarde para conversar sobre un tema muy importante que ha llamado la atención no solamente de actores de la comunidad jurídica en Guatemala, sino también de comunidad jurídica internacional, por las implicaciones que tienen algunas de las cuestiones que se están proponiendo en esta propuesta de reforma, y que es importante que haya un muy buen espacio para discusión y que se puedan escuchar muchas de las voces. Mi nombre es Jaime Chávez Alor, soy director de Políticas para América Latina del Vann Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York, y esta tarde tenemos un panel con invitada e invitados de lujo, expertos en este tema, para conversar sobre cuáles son las implicaciones de estas reformas y algunos de los aspectos más importantes. Ha sido curioso porque mientras algunos países en la región están teniendo justamente discusiones para dotar a las Cortes Supremas de más fortaleza, pudiéndose enfocar en sus labores sustanciales, dejando de lado las labores administrativas, en Guatemala se está llevando a cabo una discusión que es completamente lo contrario: cómo regresar a la Suprema Corte algunas funciones que ya no tenía, y que es importante reflexionar sobre qué significa esto y de qué se trata esto. Sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestra panelista de esta tarde. Y tenemos en primer lugar al juez Carlos Ruano. Él es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Él es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en Derecho Procesal y un pensum cerrado en doctorado en Derecho Constitucional. En 2007 ingresó al organismo judicial, y en 2009 por ascenso ingresó a la categoría de juez de paz. En 2014 obtuvo el ascenso a categoría de juez de primera instancia, y desde 2017 es juez vocal del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad y Departamento de Guatemala. Enseguida tenemos al licenciado Rolando Amado Barrera Dorián, también juez. Él es abogado y notario. Ingresó al organismo judicial en 1988 y se desempeña como juez de paz. Es representante actualmente de jueces de paz ante el Consejo de la Carrera Judicial, periodo abril 2020 a octubre de 2022, ejerciendo en estos momentos la presidencia de dicho consejo. Tenemos también a la licenciada Carmen Aira Ibarra, quien dirige la coalición Movimiento Pro Justicia. Ella trabaja desde 1996 en temas de justicia, seguridad, derechos humanos, elección de autoridades, participación ciudadana y auditoría social. Es egresada de la Universidad del Valle de Guatemala y previo a su experiencia en el ámbito no gubernamental, trabajó por más de una década como reportera de temas políticos, parlamentarios y de justicia. Finalmente, pero no menos importante, tenemos al licenciado Osvaldo Samayoa. Él es abogado y notario, doctorando en Derecho Constitucional Internacional. Es asesor de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y humanitarios. Es profesor e investigador universitario y columnista de opinión. Sin más preámbulo, entonces, podemos pasar ahora ya al corazón de esta discusión. Y la dinámica es que vamos a plantear diversas preguntas a cada uno de los panelistas, considerando el ámbito en donde vienen y en el que se desempeñan. Y empezamos. Va a haber dos rondas de preguntas y respuestas, y les pediría a las personas que nos acompañan esta tarde que pudieran ir poniendo sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom o en el chat. Y empezaríamos con el juez
Carlos Ruano. Una pregunta muy directa. ¿Cuál es la postura de la AGI respecto a esta reforma? Muy buenas tardes, gracias Jaime por la moderación. A la panelista y los panelistas, gracias por la oportunidad de compartir este espacio con cada uno de ustedes y aportar en este tema tan importante y de relevancia para la judicatura y la administración de justicia en Guatemala. Así un saludo muy cordial a todos los que aceptaron la invitación y nos están observando a través de la virtualidad. Muy bien, el asociacionismo judicial tiene mucho que decir ante unas reformas a ley de carrera judicial. Y desde la AGI nos planteamos con mucha preocupación ciertas consideraciones que observamos de esta iniciativa 5577, que ya ha avanzado. La misma fue presentada en el 2019, una ponencia de 3, 4 diputados, que realmente, como lo dice el tema de esta actividad, es un grave retroceso a los pocos avances que pueden considerarse significativos por la nueva ley de carrera judicial que nos rige. Y con esta iniciativa de reforma lo que se pretende es retroceder. ¿Por qué? Para los jueces, y esto es parte de estudios y análisis, que hay dos formas a través de las cuales se puede atentar contra la independencia del juez. Lo sabemos, puede ser desde lo interno y desde lo externo, pero algo muy grave es esa afectación a la independencia que se puede dar desde lo interno del Poder Judicial. Es muy perniciosa, muy perjudicial para la labor de los jueces porque, y por experiencia propia lo puedo decir, a lo interno es fácil que venga y se intrometan indebidamente en la función del juez, con una llamada telefónica, con un hágame el favor en esta causa. Aquí está una persona que está siendo vinculada a un proceso, échele la manita. Esto es grave. ¿Y de qué manera esto podría afectar al juez con esta propuesta de reforma? Devolviéndole a la Corte Suprema de Justicia y a la presidencia del organismo judicial la administración de la carrera judicial en Guatemala. Y eso es devolverle, porque con la actual ley, esta potestad no la tiene. La conformación del Consejo de la Carrera Judicial, como sabemos, es con la participación de todos los estamentos de carrera judicial y que por sorteo se preside el Consejo. Pero ahora lo que se quiere es que directamente, otra vez, sea la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial quien decida el qué hacer de la carrera judicial en Guatemala. ¿Y por qué veo yo que esto y como jueces nos debe de preocupar? Sabemos el sistema de elección de la Corte Suprema de Justicia es político en Guatemala y la presidencia de la Corte Suprema de Justicia es política. Y si nuevamente se deja en manos de personas que vienen de estos procesos de selección políticos, ¿qué van a hacer de la carrera judicial entonces? Fácilmente decirle a un juez, tomar represalia por si no accede a una petición de un proceso, con traslado, porque es devolverle también la función de traslados a la Corte Suprema de Justicia, de permutas, de suspensión y hasta de destitución. Entonces, solo imaginémonos ahí para los jueces qué grave es que nuevamente llegue al seno político del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, en sus manos decidir qué juez permanece y qué juez es apartado de la carrera judicial. Y desde los considerando de la iniciativa podemos encontrar unas ciertas argumentaciones falaces y contradictorias. Ustedes podrán leer en esa iniciativa. En una de ellas dice que se fundamenta en principios básicos de la administración de justicia. El darle esa potestad a un ente que deviene por nombramiento del Congreso no se está fortaleciendo la justicia. Se está colocando en esa situación en la que fácilmente se pueda tomar una represalia contra un juez que no accedió a aquella llamada de la que yo hacía referencia. Y asimismo en los artículos 3, 5, C, 26 y 36 de la iniciativa es un grave retroceso. Y ya la Corte de Constitucionalidad en estos artículos ya se pronunció sobre una inconstitucionalidad que jueces y magistrados pretendían expulsar del ordenamiento jurídico esta normativa. Y la CC indicó que es constitucional. Y ahora, como en fraude de ley,
con esta iniciativa buscan nuevamente darle la vuelta y que sea la presidencia del organismo judicial quien presida. Y algo muy grave, en la iniciativa dice, la decisión final será del presidente del Consejo de la Carrera Judicial. Entonces queda el Consejo de la Carrera Judicial un ente de adorno, que no va a ser vinculante sus decisiones, porque al final de cuentas será el presidente de la Corte quien decida qué juez permanece en carrera judicial, qué juez es trasladado o qué juez es suspendido de la función judicial. También le quita funciones actuales al Consejo de la Carrera Judicial, por ejemplo, la integración de las salas de apelaciones, el sorteo de quién presidiría las salas de apelaciones. Ahora, nuevamente, sería la Corte Suprema la que decida quién integra sala de apelaciones. Por eso consideramos que es un grave retroceso. Los jueces debemos de todos nuestros espacios unirnos e impedir que esas reformas avancen. Tienen un dictamen favorable parcialmente, pero aún persiste ese grave retroceso a la carrera judicial en Guatemala. Y esto algunas consideraciones después de otras que tiene, pero estas son las que más llaman la atención. Es quitarle la independencia funcional al Consejo de la Carrera Judicial y dársela a la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Pues bueno, creo que queda muy clara la posición, sobre todo en estos aspectos tan importantes. Y dando seguimiento a esto último que está diciendo, sobre todo esta parte de la afectación al Consejo de la Carrera Judicial, quisiera preguntarle al juez Rolando Barrera, desde su visión y como integrante y presidente en este momento del Consejo de la Carrera Judicial, ¿cuáles son estas afectaciones particulares y si hay algún aspecto de la reforma que pudiera ser positivo? Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes por la invitación, a quienes participan también en esta actividad, a los colegas jueces que están también siguiendo este evento precisamente para que podamos consensuar, ver de qué manera podemos ayudar a lo que es la estabilidad no solo del juez, sino que también a la independencia judicial, esa independencia judicial que muchas veces disfrazada se puede vulnerar. Con relación a la pregunta, sabemos que la ley de la carrera judicial contiene un sistema para regular el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, traslado, capacitación disciplinaria y otras actividades de los jueces y magistrados, con el fin de garantizar su independencia, estabilidad y excelencia profesional en el ejercicio de sus cargos. Sabemos que el Consejo de la Carrera Judicial para ello tiene o se auxilia de órganos como la Junta de Disciplina Judicial de Apelación, la Supervisión de Tribunales y la Escuela de Estudios Judiciales. Estos órganos se fortalecen también en el desempeño de sus funciones y el Consejo de la Carrera Judicial se fortalece desde su integración. La pregunta que nos han indicado es que cuáles son las consideraciones particulares que el Consejo ve donde se pueda afectar con relación a estas reformas. Pues ampliando un poco lo que ha dicho el panelista que me ha antecedido, no es solamente el Consejo, no es directamente el Consejo de la Carrera Judicial quien se ve afectado en estas consideraciones en cuanto a esta reforma, sino que es el juez en su independencia, en su estabilidad, en su promoción. Porque entonces estamos viendo que lo que se pretende es una injerencia política, porque sabemos que la Corte Suprema de Justicia es un ente político. Consejo de la Carrera Judicial, si quieres, se establece y se quiere reforzar como un ente administrativo técnico que garantice precisamente estas cuestiones que he indicado para los jueces a efecto de que se fortalezca esa independencia en sus resoluciones, que el juez no tenga ninguna injerencia a través de un órgano superior, porque lastimosamente debemos de apartarnos de ese tipo de injerencias y debemos decirlo, lastimosamente debemos decirlo. En el ejercicio que tengo yo dentro del organismo judicial como juez, hemos escuchado, hemos visto históricamente cómo Corte Suprema de Justicia en algunas oportunidades ha tenido injerencia en cuanto a, si hacemos un poco de historia, aquellos traslados arbitrarios que hacía para con los jueces. Este juez
no ha resuelto conforme consideramos nosotros, pues lo enviamos a tal lugar. Y precisamente hasta el día de hoy prevalece históricamente esa imagen. No voy a mencionar nombres de municipios ni de departamentos precisamente para no generar ningún inconveniente. Pero muchas veces dice un juez, fíjese que estoy en tal lugar. ¿Y qué hiciste? ¿Te castigaron? No, eso no es así ahora. Gracias a Dios. Sabemos que no se pueden realizar esos traslados arbitrarios, sino que únicamente a solicitud de los jueces y tomando en consideración la meritocracia, tomando en consideración que el juez desea ubicarse en un órgano jurisdiccional donde considera que si por su especialidad, por convenir a circunstancias de su núcleo familiar u otras cuestiones que él considera oportuno, participa en una convocatoria para ser trasladado. ¿Qué ocurre si Corte Suprema de Justicia tiene injerencia en esto? Cualquier momento puede incidir en cualquier traslado. Le va a decir al juez, no, a menos que se haga de esta manera el trabajo. No, a menos que convenga a Corte Suprema de Justicia que usted resuelva de esta manera. Eso es lo que se evita, como dijo Jaime Chávez cuando inició, ¿no? Otros países donde se está fortaleciendo el Consejo de la Carrera Judicial, se está apartando esa función administrativa de la función jurisdiccional que debe tener Corte Suprema de Justicia. El hecho de que se vaya a normar, a regular, de que sea el presidente del organismo judicial quien presida el Consejo de la Carrera Judicial, convierte al Consejo de la Carrera Judicial en un ente administrativo burocrático que ya no va a tener su independencia funcional. ¿Qué representatividad va a tener el juez de paz, el juez de primera instancia, el magistrado de sala de corte de apelaciones o el mismo magistrado de corte que está representado en el Consejo para tomar decisiones, para que estas decisiones sean técnicas, sean administrativas y que conlleve precisamente, como lo he manifestado, el fortalecimiento de la independencia judicial, de la estabilidad judicial, que el juez se rija únicamente por la Constitución y lo que las leyes indican, que aplique la ley con base en los elementos que se le presentan en cada caso concreto, y no precisamente que vaya a haber una injerencia. Considero oportuno que recalcar, como decía la pregunta, al Consejo es más que al Consejo. ¿Qué incidencia tiene? Es contra el juez, contra la independencia del juez, su estabilidad. El hecho de que él en algún momento desee participar en alguna promoción, en algún evento académico, y no sea condicionado por ningún ente que pueda en algún momento dar alguna sensación de jerarquía, que por tener cierto poder quiere obligar para que se resuelva de determinada manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que es fundamental este aspecto. La afectación no se refiere al órgano del Consejo, sino a las y los jueces, que son finalmente aquellas personas que el Consejo representa una garantía de que la influencia política no va a ser el principal o uno de los motivos para tomar decisiones respecto a la carrera judicial. Y esto es muy importante, y pasaría con nuestra panelista Carmenaida Ibarra del Movimiento Pro Justicia, porque siempre es importante y relevante entender el contexto. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿de dónde está saliendo esta reforma y qué se pretende con ella? Muchas gracias. Yo diría que la propuesta sale de las mismas entrañas de la Corte Suprema de Justicia. No me queda la menor duda al respecto, porque solo así se entiende que de la nada un grupo de diputados, básicamente del partido Todos, que sabemos han sido muy fuertes aliados de la Corte Suprema de Justicia actual, hayan resultado ser en su mayoría los ponentes de esta iniciativa. Y además, no solo sale de las entrañas de la Corte Suprema de Justicia y los diputados le dan vida como iniciativa de ley, sino surge también en el contexto, en un contexto muy complejo, en donde la Corte Suprema de Justicia estaba con el Consejo de la Carrera Judicial disputándose ciertas cuotas de poder en el marco de los procesos de postulación. Entonces, tomemos en cuenta que también la propuesta surge
o se entrega el 19 de septiembre, apenas dos o tres días después de que la Corte de Constitucionalidad resolviera las varias inconstitucionalidades que habían sido presentadas en el año 2016, y que con esto consolidó de alguna manera el papel del Consejo de la Carrera Judicial en relación con los procesos de postulación de candidatos a las Cortes, y consolidó también la separación de poderes, porque le indicó al Consejo que no tenía que esperar la anuencia o la aprobación de la Corte Suprema de Justicia para tener su propio reglamento y emitir todos aquellos que fueran necesarios. Esa fue la sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad, luego de varias sentencias, luego de varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por quienes creían ver inconstitucionalidades en varias funciones y atribuciones del Consejo, y de varias sentencias de amparo que habían sido presentadas por el hecho de que el Consejo de la Carrera Judicial no había presentado a las comisiones de postulación los listados de los jueces y magistrados con calificaciones óptimas para optar a las Cortes. Entonces, sumemos la beligerancia del proceso de postulación, las negociaciones que estaban teniendo lugar en esos entonces y que ahora comprendemos mejor con el caso Comisiones Paralelas 2020 y todo lo que se está sabiendo, las resoluciones de amparo de la Corte, de la CC, las resoluciones en materia de inconstitucionalidades que también surgieron en septiembre. Entonces, no nos queda más que coincidir en que detrás de todo esto está el interés de la Corte Suprema de Justicia, la actual, por recuperar ese poder, porque en realidad nunca les gustó perder ese poder. Han estado peleando y disputando esto desde que en el 2016 cobró vigencia la norma nueva, y también cuando se hicieron algunas reformas en el año 2017. Entonces, la ley ha estado muy tocada entre el 2016 y el 2017. No debieran los jueces permitir que vengan ahora a tocarla nuevamente, sobre todo porque lo que está prevaleciendo ahí son los intereses espurios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que quieren tener ese control sobre jueces. Y un elemento más, cuando se da esta propuesta, también fue en los meses en los cuales estuvo en discusión quién nombraba a los jueces, si la Corte Suprema de Justicia o el Consejo, porque había un caso en el cual finalmente se solucionó, creo, vía un amparo, en donde la Corte Suprema de Justicia había nombrado a una jueza familiar del magistrado del TSE, Maynor Franco, y el Consejo había nombrado a otra persona, y las juezas estaban disputando la judicatura. Entonces, todos esos elementos surgieron en ese mismo mes de septiembre y octubre, que fue lo que hizo caminar esta situación en el Congreso de la República. Y como les digo, no hay una Corte Suprema de Justicia más que esta tan vinculada al partido Todos como la actual. De eso tampoco podemos perdernos, y yo diría que esos son los elementos que hay en el panorama. Creo que ahora corresponde que los jueces tomen conciencia de que solo van a salir afectados, o eventualmente podrían salir afectados, si permiten que este tipo de iniciativas le den un poder muy grande, un inmenso poder a la Corte Suprema de Justicia, y particularmente a quien la preside, para manejar toda la vida y milagros de los jueces en el marco de la carrera judicial, que la mantengan sometida al poder de una sola persona en la Corte Suprema de Justicia, y que además maneje el importante presupuesto que maneja el Consejo de la Carrera Judicial, si es que la Corte Suprema de Justicia ya cumplió con dotarle lo que le tiene que dotar para que el Consejo funcione adecuadamente. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen Aide. Es súper importante poner esto en contexto para entender
pues cuál será el objetivo y cuál es el objetivo y cuáles serán los puntos importantes para la discusión de esta iniciativa de reforma que deberá tener una discusión importante. Y es que las implicaciones pueden ser muchas. Y con esto paso a Osvaldo Samayoa para preguntarle cómo cambia esta reforma justamente esta concepción del sistema de justicia en Guatemala, en particular de la administración del organismo judicial, que hubo una reforma para sacar cuestiones de la Corte Suprema y ahora quieren regresar. Bueno, muy buenas tardes y qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación y poder participar y exponer algunos puntos aquí sobre este importante proceso que sigue en un conflicto entre querer avanzar y quererlo hacer retroceder. Me parece que tenemos que partir del punto base de que el sistema de justicia ha estado históricamente visto como un sistema no independiente y no imparcial. Pero ya lo han planteado aquí, que no podemos entender la independencia únicamente desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de que otros poderes no intercedan, sino que también tenemos que verlo desde esta construcción interna. Una construcción interna que yo quiero presentarla en dos ámbitos. En el primer ámbito está la capacidad profesional de la persona, la integridad de la persona y la experiencia de la persona, que lo coloca como juez y por lo tanto genera una confianza de imparcialidad en quienes están sujetos a un proceso, pero también en la sociedad. Esto quiere decir que para poder evaluar esa capacidad profesional, esa integridad y esa experiencia, necesitamos de un ente objetivo y de un ente que construya realmente una dinámica que permita a los jueces y a las juezas ir avanzando conforme estos criterios. Esto genera entonces una impresión, una sensación social de que la persona que está impartiendo la que está ejerciendo la judicatura tiene estas calidades y estas capacidades para poderlo hacer. Esto no se percibía. Siempre se dijo el sistema de justicia está cooptado, el sistema de justicia no responde a los intereses del derecho, no responde a los intereses de la ley. Y con la reforma que se hace en el año 2016, observamos un acercamiento o buscamos iniciar un proceso de acercarnos a que realmente empiece a generarse esta sensación de objetividad, esta sensación de que quienes estén ahí va a estar por un modelo de capacidades. Sin embargo, tenemos que recordar que esta reforma fue aprobada por los que no querían que se diera la reforma. Es decir, quienes eran los actores legislativos en aquel momento no querían que se reformara porque ellos mismos se beneficiaban de este círculo o de mantener esta circunstancia de esa cuenta. De tal cuenta que quienes firmaron la iniciativa de ley son precisamente quienes después salen señalados de buscar y de querer generar impunidad dentro del sistema de justicia. Esto nos lleva entonces a que la concepción que hoy trae esta iniciativa de ley es primero retomar, lesionar la independencia judicial, no solo desde el ámbito del juez que es seleccionado, sino también en un proceso que es más grave. Todos los que estamos en el ámbito del derecho sabemos que todas las sentencias pueden ser llevadas a una apelación en el proceso, pero no requieren las sentencias ser revisadas por otro juez para que este revisionismo de sentencias favorezca o cambie el sentido de los fallos por intereses que no son los que vengan con el correcto procedimiento o que vengan con alguna circunstancia sustantiva de aplicación del derecho. ¿Qué significa esto? Y lo hemos visto últimamente. Jueces que quieren suplir a otros para decir que las sentencias estaban malas en la misma categoría, en el mismo grado, para favorecer a ciertos actores. Esto significa una asignación arbitraria de qué judicatura debería de conocer ciertos casos para poder generar beneficios. Y cuando no caiga en esa judicatura y ya existan algunas resoluciones emitidas por ese juez al que ellos no querían que correspondiera, pues van a señalar, van a usar todos los mecanismos internos
para destruirlo, quitarle del poder su caso y entrar en un sistema de revisionismo del proceso que estaba llevando el juez para conducirlo a como ellos querían. Entonces tiene estos dos grados de sensación, tiene estas dos concepciones: afectar la independencia y la imparcialidad, por una parte, y por otra parte, manipular las formas de resolver para poder generar algún tipo de resoluciones a intereses que no corresponden al derecho ni a los intereses generales de justicia ni de bien común que busca el sistema o un organismo judicial en el país. Muchísimas gracias, Osvaldo. Esto me parece muy importante y es perfectamente, me da paso para plantear la siguiente pregunta, ya iniciando la segunda ronda de preguntas y respuestas a Carmen Aida, que es que, dados los retos que enfrenta el organismo judicial como institución y los retos que sabemos que existen a la independencia judicial de juezas y jueces en lo particular, no en lo individual, se necesita esta reforma. ¿Qué reforma se necesita? Siempre nos hemos preguntado ese tipo nos hemos planteado ese tipo de reflexiones porque ya fue muy duro y fue muy difícil el reformar esta ley en el 2017 cuando apenas tenía unos 5 meses de haber entrado en vigencia. Y ahí querían hacer muchas más reformas de las que inicialmente se había acordado como muy necesarias para arreglar algunos asuntos, porque habían quedado errores de redacción. Yo creo que para que haya un verdadero fortalecimiento y respeto de la carrera judicial, tendríamos que ir más adelante a una reforma constitucional. En este momento, la ley está bien, la ley no es perfecta, pero puede ir mejorando en la práctica. El Consejo de la Carrera Judicial y todos los jueces en su conjunto tienen que aprovechar el texto que está vigente, sacarle todo el jugo positivo que sea posible para que en el día a día se vaya construyendo esa ley de la carrera judicial, sacando la mejor interpretación del texto y, como digo, llevarlo a la práctica. La ley no está plenamente desarrollada, por lo menos no estaba plenamente desarrollada hasta el momento en el que nosotros estuvimos monitoreando esto, que fue incluso todavía el 2019. Luego la pandemia, pues fue aprovechado por el Consejo para cerrarse bastante y, bueno, luego de todos los problemas que hubo en las comisiones de postulación, también era lógico que buscaran retrotraerse del escrutinio público, pero nosotros estuvimos monitoreando el primer intento que hubo de nombrar a los 30 funcionarios auxiliares de la carrera judicial, como los de las juntas de disciplina judicial de apelación, supervisores de tribunales regionales y el central, evaluación de desempeño, los funcionarios encargados de la evaluación del desempeño, y ahí hubo un esfuerzo importante del Consejo en hacer eventos públicos. Por supuesto, al final siempre hay un margen de arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones, pero creo que la clave no está en promover nuevas reformas en este momento, sino está en usar el texto que está y llevarlo a una plena vigencia. Y, por ejemplo, tal vez el presidente del Consejo nos puede contar por qué no se ha seguido adelante con el cambio de autoridades, o no sé si ya lo hicieron en el año 2020, porque este proceso quedó detenido, pero hacía falta nombrar a esos 30 funcionarios, la mayoría titulares, unos cuantos suplentes, para que haya un mejor funcionamiento de todos los entes de la carrera, y que además estén siendo manejados, administrados, gestionados por profesionales verdaderamente idóneos, porque esa fue la idea de cuando el Consejo definió un perfil, realizó entrevistas, realizó un proceso público que nosotros monitoreamos. Entonces es necesario ir en el día a día
mejorando esas prácticas y más adelante para fortalecer la carrera judicial desde el ámbito meramente administrativo. Más adelante, cuando sea posible, se tiene que pensar en una reforma constitucional para que el fortalecimiento de la estabilidad y de la independencia venga desde la Constitución, o sea, que desde ahí se arreglen los mecanismos, por ejemplo, para el caso de Corte de Apelaciones, por supuesto, para el caso de la Corte Suprema de Justicia, pero que desde ahí que se abreve en la Constitución para desde ahí desarrollar las leyes ordinarias que sean necesarias. Pero en este momento me parece que podría devenir en ocioso el seguir hurgando reformas cuando lo que se requiere es la práctica. Y aprovecho para solicitarle al presidente del Consejo toda la apertura posible para que las organizaciones podamos retomar ese trabajo que traíamos y que haya apertura también a los periodistas, no solamente a las organizaciones que nos dedicamos a estos temas, para que podamos acompañar al Consejo y vayamos viendo en la práctica cómo este Consejo puede efectivamente servir para garantizarle la estabilidad y el desarrollo profesional a los jueces, gestionarles el respeto a su trabajo y al ejercicio de la profesión, y que no se permitan espacios desde el Consejo y jugarretas que terminan favoreciendo intereses oscuros desde, imagínense, desde el órgano técnico de la carrera judicial. Ahí me quedo. Muchísimas gracias. Y quisiera pasar a Osvaldo Samayoa con la misma pregunta. Dados los retos que existen en este momento a la independencia judicial de juezas y jueces en lo particular, ¿se necesita esta reforma? ¿Qué reforma se necesita o se necesita alguna reforma? Bueno, quiero partir de un criterio importante, digamos, que nos lleva a dos ámbitos. El primero es que por primera vez se logra reformar la carrera judicial, digamos, en ese periodo tan escabroso que vivimos entre el 2010 y el 2016. Es decir, y cuando digo esto es que se logra impactar en uno de los temas, y no con todo el impacto que se quería hacer, en uno de los temas que más estaba señalando el contexto de investigación y establecimiento de la situación del sistema de justicia en nuestro país. Entonces se logra impactar en el tema de carrera judicial. Ahí viene el primer ámbito. A veces no se trata de reformar las leyes como de implementar políticas judiciales que hagan efectivas las leyes. Y quizá las reformas estén precisamente en ese tipo de política judicial que se tome. Entonces, ¿cómo lo podemos observar? Se llegó el nuevo proceso de selección de magistrados y muchos de los problemas provenían de la no buena articulación que había tenido o el no cumplimiento del Consejo de la Carrera de temas que inmediatamente tendría que haber puesto en funcionamiento. La lentitud, digamos, de haber hecho a echar a andar esta reforma llevó a muchos problemas a las comisiones de postulación en determinado momento, que tuvo incluso que volver a empezar alguna comisión de postulación exigiéndole al Consejo de la Carrera que entregara lo que tenía que entregar. Entonces, a veces no está en reformar la ley, como en el diligenciamiento que se le tiene que haber dado a esa reforma y la emisión de políticas internas que la hagan viva y la hagan funcionar. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, en este momento no es necesaria esa reforma, pero es menos necesaria cuando vemos su texto, y el texto que descubrimos es regresivo, porque como ya lo han señalado, lo que quiere es devolver el control político sobre un órgano técnico, que lo que está buscando el órgano técnico es la construcción objetiva de cómo los jueces pueden irse, digamos, manejando adentro del sistema de justicia en su capacidad técnica, en su experiencia, en su forma de ser evaluados, etcétera, ¿no? En todo el proceso incluso de formación. Entonces, no es necesaria este tipo de reformas. ¿Puede ser necesario otro tipo de reformas? Yo creo que sí,
porque hay algo que es para toda la vida en los sistemas de justicia, y es que los sistemas de justicia no están estáticos tampoco. Los sistemas de justicia están dinámicos, y dentro del dinamismo que tienen los sistemas de justicia, permanentemente tendremos nuevos estándares, nuevos criterios para cada vez ir perfeccionando más las carreras judiciales. Y entonces ahí sí podríamos hablar, ¿hay necesidad de reformar? Bueno, si es para mejorar, sí, pero este tipo, no. ¿Qué podemos hacer ahora mientras el contexto político no nos da para impulsar reformas de avanzada? Avanzar internamente en lo que tenemos, garantizando que la política judicial o la política del Consejo de la Carrera esté enfocada necesariamente en garantizar esa objetividad y esa independencia que el juez requiere. Creo que esa sería, digamos, poco la respuesta a esto, porque aspectos positivos de esta propuesta o de esta iniciativa, al menos yo no le encontré ninguno. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y quisiera pasar ahora al juez Rolando Barrera, con una pregunta, aunque ya ha habido varias también de los panelistas, sobre cuáles son los aspectos que habría que fortalecer para que el Consejo de Carrera Judicial pudiera llevar a cabo este funcionamiento pleno y que desde luego no se están tomando en cuenta en esta iniciativa. Y bueno, hay otros cuestionamientos si quiere aprovechar el espacio. Sí, muchas gracias por este espacio nuevamente y por este diálogo que estamos realizando acá. Todo esto precisamente sirve para nutrir la carrera judicial, sirve para fortalecer esa independencia judicial que el juez necesita. El Consejo de la Carrera Judicial, como indiqué, órgano administrativo, técnico, con independencia funcional, lo que busca es fortalecer todos esos elementos. Coincidimos o coincido en este momento con lo que han dicho quienes me han antecedido. Esta reforma no trae nada positivo a la carrera judicial, no fortalecen la independencia judicial, no le dan una seguridad al juez. Y retomando también estos antecedentes que nos han compartido, nombramiento de una juez donde ya el Consejo de la Carrera Judicial había realizado un traslado a solicitud de otra juez, genera esos conflictos que a los jueces les puede dar en algún momento una sensación de inestabilidad. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con el cargo que estoy desempeñando en este momento? ¿Será que va a existir un traslado que me va a otorgar el Consejo de la Carrera Judicial porque he participado en una convocatoria, pero luego viene Corte Suprema de Justicia e indica, no, a mí lo que me interesa es que esta persona sea nombrada ahí? Precisamente esa inestabilidad es la que el Consejo ha estado defendiendo con esta ley. El Consejo de la Carrera Judicial ha estado defendiendo a efecto de que el juez tenga estabilidad en sus movimientos, en sus traslados, en sus solicitudes, que no exista una injerencia, como decía el señor Samayoa, ni exterior ni interior, para que en algún momento vaya a sentirse afectado. ¿Qué reformas? Bueno, las que estamos discutiendo hemos coincidido que no tienen nada de positivo para la carrera judicial, para la independencia judicial. No tiene nada de positivo porque, para comenzar, ya nos lo puso en contexto histórico la licenciada Ida Ibarra, de que se dieron en determinado momento en una pugna, en una circunstancia en la que la ley de la carrera judicial no había madurado. Y a estas alturas tampoco ha madurado el Consejo de la Carrera Judicial ni la ley de la carrera judicial. Como nos han dicho, la ley no es estática, toda conducta del ser humano es dinámica. En consecuencia, se tiene que estar regulando constantemente a efecto de generar esas bases para que la actividad, en este caso jurisdiccional, sea muy clara en cuanto a las reglas que se deben de seguir. Reformas se necesitan. Lo hemos visto dentro del Consejo con base en esta experiencia que su servidor, año 4 meses tiene de estar allá, ha recibido los antecedentes y ha vivido algunas circunstancias. Por ejemplo, nos preguntaba o sacaba a colación lo relacionado a los órganos de la carrera judicial, que se dio un procedimiento para designar quiénes van a dirigir estos órganos, porque no se han nombrado.
existe un amparo que detuvo todo este procedimiento. No se ha resuelto aún. Además, quien nombra como entidad nominadora es presidente del organismo judicial. Ahí se ha detenido todo este movimiento, todo este cambio que se iba a generar. Hay un amparo ahí que tiene todo esto en suspenso, no se ha resuelto. Y eso ha generado un inconveniente también incluso para el Consejo, porque el Consejo se ha tenido que integrar para ejercer la función de Junta de Disciplina de Apelaciones. No es función del Consejo, no es función del Consejo, eso debe ser función de un órgano independiente, un órgano que no se relacione directamente con el tipo de traslados y movimientos que hacen los jueces. ¿Por qué? Porque va a incidir en sancionar o no a un juez. Y eso puede malinterpretarse. Hemos sido muy cuidadosos en Consejo al realizar este tipo de función. La otra circunstancia es también que la ley deje claro que el nombramiento, ese ingreso que se tiene a la carrera judicial es realizado precisamente por Corte Suprema de Justicia luego de llevar a cabo un procedimiento para poder aspirar a juez. Sí, y que la ley deje claro para evitar ese antecedente que nos traía a la mesa la licenciada Ibarra, para evitar que Corte vaya a nombrar o a designar a alguien en un órgano jurisdiccional donde ya existe un juez también, que los traslados directamente los realiza, todos esos movimientos horizontales, Consejo de la Carrera Judicial, porque al no estar claro en la ley se ha interpretado y eso ha generado una discusión interna que en función de respetar, en función de fortalecer la independencia judicial, Consejo de la Carrera Judicial ha tenido que enfrentar una lucha interna muy seria también. Son cuestiones que deben de estar arregladas, deben de estar estipuladas, pero para que todo ello exista, estas reformas, estos proyectos de reforma, la ley de la carrera judicial no deben de nacer de personas que no están vinculadas o que no conocen el quehacer del órgano jurisdiccional de la carrera judicial. Al Consejo de la Carrera Judicial se le debe dar participación también para que proponga, para que discuta qué reformas deben de ser viables. Existe una independencia funcional en el Consejo de la Carrera Judicial, pero no hay independencia económica. En consecuencia, siempre está supeditado a que, previo trámites burocráticos, presidencia del organismo judicial diga si se hace o no se hace todo lo relacionado al el tema de financiero. Eso también es un freno que tiene el Consejo de la Carrera Judicial. La integración de corte de salas de apelaciones. También dejar claro en la ley los elementos, los méritos que se debe de tomar en cuenta para integrar cada sala. Precisamente para que no se especule de que con criterios que en el momento se malinterpreten como que son arbitrarios o que no son muy claros, se vayan a integrar las salas. Son cuestiones que, como repito, dar ese espacio al Consejo para proponerlas también es muy importante. Y además utilizo este momento para generar esta idea, a efecto de que en su momento se proponga frente a las entidades que corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Barrera. Y aprovecho para hacerle un par de preguntas del público que entiendo están dirigidas a usted. Y la primera es, si piensa el Consejo establecer criterios para la asignación de los magistrados de sala. Y el segundo es, si en caso de realizarse las reformas, considera que la nueva Corte de Constitucionalidad debería mantener los criterios manifestados en la inconstitucionalidad de 2019. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el Consejo de la Carrera Judicial no solo piensa, sino que ha estado analizando cuáles son los criterios que se deben de tomar en consideración para integrar las salas. Lo que ocurre es que como por la incertidumbre política que se da, que no han nombrado aún a los nuevos magistrados, tampoco hemos aterrizado en esa función, pero sí se están tomando en consideración criterios para ello.
Corte de Constitucionalidad considero que para dar certeza jurídica a la carrera judicial, para generar esa certeza en la independencia judicial, debe mantener ese criterio. No lo debe de cambiar lo que hasta ahora han indicado con relación a las consultas y a los amparos que se han interpuesto, a las sentencias a las que ha llegado con relación a si se llegaran a dar estas reformas. Muchas gracias. Muchas gracias, pues, Barrera. Y bueno, creo que de la participación de la panelista y de los panelistas queda clarísimo que esta es una reforma que vale la pena que tenga una discusión muy amplia para poder exponer todos estos elementos en donde una de las preocupaciones necesariamente es la politización, los riesgos de politización que pueden existir, de tener un órgano que es elegido políticamente, y que eso no es algo ajeno o extraordinario a las Cortes Supremas en otros países de la región, pero que sí es importante para la determinación de qué papel tienen en la administración del organismo judicial y hasta dónde se pueden meter y en qué consideraciones, sobre todo cuando Guatemala dio ya un paso muy importante que muchos países siguen discutiendo el poder dar, que es tener este consejo con estas facultades estrictamente administrativas que pueda velar por la independencia de las y los jueces, que además resulta una garantía en esta conformación plural de tener diversas voces y participación colegiada que inhiba decisiones finales de presidente o presidenta de Cortes Supremas y que puedan tener este tipo de influencias que al final resultan indebidas para la independencia judicial. Y otro de los temas ha sido que hay muchos esfuerzos que se quieren llevar a cabo para reformar esta ley que no ha terminado de implementarse deberían ser mejor reencaminados a poder terminar de implementar cuestiones que siguen pendientes y que hemos escuchado que hacen falta para seguir fortaleciendo el papel que tiene el Consejo de la Carrera Judicial y de la independencia judicial de juezas y jueces. Voy a dar la palabra al juez Carlos Ruano para su intervención final y un mensaje de despedida para poder terminar a tiempo, agradeciendo muchísimo a la panelista y a los panelistas, pero también a las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy para conversar sobre este tema tan importante de vigencia plena y que seguirá y ojalá siga siendo objeto de discusión en Guatemala. Muy bien, gracias Jaime por la moderación y por la realización de este evento en conjunto, el Ban Center con la AGI, para tratar este tema muy relevante y que de ser aprobadas estas reformas le haría un grave daño a la carrera judicial en Guatemala. Pienso que la panelista y los panelistas, con su experiencia y sus aportaciones, coinciden en eso, en que las reformas no tienen nada bueno. Y esto, puedo decirlo, la AGI no fue llamada a una mesa del Congreso de reformas al sector justicia donde se pudieron haber discutido. No fue tomada en cuenta la opinión, no se discutió ampliamente. Esperamos que el debate, cuando ya sea analizado en el Pleno del Congreso de la República, o que en algún momento se pueda tener algún espacio con algunos diputados o diputadas o alguna bancada que quiera escuchar realmente de los jueces, porque cuando se reforman leyes tributarias, la Superintendencia de Administración Tributaria es llamada a las mesas. Cuando se reforman una ley que va a afectar a los trabajadores, sindicatos o patronos son llamados a mesas para discutirse. Pero ¿y por qué acá? Cuando atañe al Poder Judicial, a los jueces, a las juezas, magistrados y magistradas, no se han llamado a mesas de discusión para nosotros que estamos en el quehacer diario de la judicatura, muchos jueces y juezas que tienen amplia experiencia en el cargo, que conocen el día a día, porque no es lo mismo en las noticias ver una audiencia que directamente el juez y la jueza que la está presidiendo. ¿Qué necesidades, qué afectación a la independencia judicial hay, qué intromisiones indebidas
Todo esto, ¿quién lo puede decir de mejor manera y quién está más legitimado para decirlo? Somos nosotros que formamos el Poder Judicial, sin limitar y sin dejar de escuchar también a otros sectores de la sociedad que tienen mucho también que aportar dentro de su experiencia o sus actividades gremiales, pero fundamentalmente los jueces. Y acá se ha discutido. Estas reformas son un grave retroceso a la carrera judicial. Con la actual ley, si bien no es perfecta, se ha indicado, pero han habido avances significativos. Solo un ejemplo. Nunca nos imaginaríamos que el representante de jueces de paz fuera el presidente del Consejo de la Carrera Judicial. Y esto es producto de la ley de la carrera judicial vigente. Esta que le quieren meter manos, esta que quieren cooptar la administración de justicia a la carrera judicial. Pero esto deviene de estas disposiciones que tiene. Y es claro, y yo lo puedo decir, resultado también de esta aplicación de la ley de la carrera judicial es que tenemos convocatorias y procesos de oposición y no han habido traslados como sanciones disciplinarias, lo que sí se venía dando anteriormente. Jueces que tuvieron que recurrir a los amparos, a la vía constitucional para evitar que la Corte Suprema de Justicia hiciera un traslado. Entonces, ¿queremos regresar a esos tiempos? ¿Queremos nuevamente estar en esas dificultades? Definitivamente la respuesta es que no. Entonces, los jueces debemos de unirnos y desde dentro de los espacios que podamos tener, hacer nuestros planteamientos y defender esto que ha costado mucho. Y lo que perseguimos no es que no se nos fiscalice, no que no haya disciplina judicial, no que no haya un desempeño profesional óptimo en la carrera judicial. Esto es parte de carrera judicial. Lo que queremos es condiciones y mínimas para poder ejercer nuestra función en total independencia y darle a la ciudadanía ese derecho al acceso a la justicia que el Poder Judicial tiene una deuda histórica y el Estado de Guatemala. Así que con estas palabras agradeciendo a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación, a la panelista, a los panelistas por aportar su experiencia al Ban Center, por realizar este evento. Tendremos otros eventos a realizar y estarán las invitaciones en nuestras plataformas para que puedan estar participando de ellos. Así que muchas gracias por estar en esta actividad y bueno, instarlos a seguir adelante, juezas y jueces, a desempeñar nuestra función de la mejor manera. Así que muchas gracias, que estén muy bien ustedes y sus familias en estos momentos tan difíciles por los que atravesamos en Guatemala. Buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas noches.